Hola, continuando con el tema de vectores, nos vamos a adentrar en el tema de suma de vectores por componentes rectangulares. Recuerden, ya vimos cómo se compone un vector en el plano cartesiano o en sus componentes rectangulares. Recuerden que dijimos que siempre vamos a trabajar con respecto al eje de las X y que la componente en X de cualquier vector va a ser el vector por el coseno del ángulo y la componente en Y va a ser el vector por el seno del ángulo. Entonces vamos a ver los pasos que se siguen para poder realizar una suma de varios vectores por el método de componentes rectangulares. Recuerden que ya lo vimos por los métodos gráficos, que dijimos que eran métodos menos precisos. Entonces los pasos a seguir por componentes rectangulares son: el primer paso es hallar las componentes rectangulares de cada uno de los vectores que intervienen en la suma, ¿sí? El segundo paso, repito, en esto ya vimos cómo se hallaba cada una de las componentes para el eje X y para el eje Y. Siguiente paso, determinar el vector suma en cada uno de los ejes cartesianos. Es decir, una vez obtengamos las componentes de cada uno de los vectores en los ejes X y Y, debemos de coger cada una de las componentes en X y sumarlas, y cada una de las componentes en Y sumarlas. Ese es el vector suma en cada uno de los ejes. Posteriormente hallamos el vector resultante. Ese vector resultante lo vamos a mirar cómo se determina haciendo una pequeña gráfica y teniendo en cuenta que allí aplicaríamos el teorema de Pitágoras para un triángulo rectángulo. Y el último paso es hallar la dirección del vector que nos resulta en esa suma. O sea, el vector resultante, ¿qué dirección tendría con respecto al eje de las X? Utilizando la expresión que la dirección o ángulo beta es igual a tangente inversa o tangente a la menos 1 de la suma de la componente en Y sobre la suma de la componente en X. ¿Sí? No nos preocupemos, por ahora estos pasos es para que los tengamos en cuenta. Vamos a explicar a través de ejercicios cómo se realiza cada uno de estos pasos muy detalladamente. Entonces vamos a explicar esos pasos, vamos a plantear un problema y vamos a empezar a hallar, a realizar cada uno de estos pasos. Listo, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a sumar por ahora únicamente dos vectores. Digamos que tenemos dos vectores. Eje X, eje Y, y tenemos dos vectores cualquiera. Tenemos un vector A, que digamos que vale 5 unidades, que forma un ángulo de 30 grados con el eje de las X. Y que tenemos un vector B, que forma un ángulo de 60 grados, y que ese vector B, pongámoslo por acá, equivale a 4 unidades. ¿Sí? Entonces vamos a hacer paso a paso cómo se realizaría la suma. Entonces recordemos, el paso 1 nos dice hallar componentes de cada vector. ¿Sí? Entonces recordemos, el vector A está formado por dos componentes, una componente en Y, que la llamamos A sub Y, y una componente en X, que la llamamos A sub X. Igual el vector B tiene una componente en Y, que la llamamos B sub Y, y el vector X tiene una componente en X que la llamamos B sub X. Entonces, componente del vector A en X, recuerde, es A por el coseno del ángulo, en este caso el coseno de 30 grados. Quiere decir que es igual a A, que son 5 unidades, por el coseno de 30, que es 0,87. Quiere decir que la componente de A en X equivale a 4,35 unidades. 5 por 0,87 nos da 4,35 unidades.
Ojo, ¿cómo es esta componente en X? Es positiva, mire que tiene sentido positivo en el eje de las X. Está en el primero o cuarto cuadrante, entre el primer y cuarto cuadrante, X es positiva. Componente en Y de ese vector es igual al vector por el seno del ángulo de 30 grados, que es 5 unidades, que es el vector por el seno de 30, que es 0.5. Quiere decir que la componente en Y es igual a 2,5 unidades. ¿Cómo es ese vector en Y? Igualmente es positivo, tiene sentido positivo o sentido hacia arriba en el eje de la Y. Ahora la componente del vector Y, b sub x es igual a b por el coseno del ángulo, en este caso el ángulo es 60 grados, quiere decir que es igual a 4 unidades, que es el vector b, por el coseno de 60, que es 0.5, lo que quiere decir que la componente de x es igual a 2 unidades, 4 por 0.5 es 2. ¿Qué sentido tiene ese vector en x? Tiene un sentido negativo. Quiere decir que le tengo que poner negativo al 2 unidades. Y la componente en y es igual al vector b por el seno de 60 grados. 4 unidades que vale el vector b por el seno de 60, que es 0.87. Lo que quiere decir que la componente en y de ese vector es igual a 3.48 unidades. ¿Cómo es esa componente en y para b? Tiene sentido positivo, o sea que conserva su valor. Entonces ya hicimos el paso 1, ya hallamos las componentes de cada uno de los vectores en los ejes x y y. El segundo paso nos dice hallar vector suma en cada eje. Entonces el vector suma en x lo vamos a llamar Sx, sería igual al vector A en x más el vector b en x. Simplemente vamos a poner las componentes de cada uno de los vectores en los ejes y lo vamos a sumar. Entonces la componente de a en x nos dio 4,35 unidades, 4,35 unidades positivas, y la componente del vector en x nos dio menos 2 unidades negativas. Lo que quiere decir que la suma del vector en x es igual a 2,35 unidades, que es la diferencia entre 4,35 y 2. Y la suma de la componente en y es igual al vector a en y más el vector b en y. La componente de a en y, de b en x, nos dio, de b en y nos dio 3.48 unidades más la componente de a en y que nos dio 2,5 unidades. 2,5 unidades. Quiere decir que la suma de la componente en y nos da 5.98 unidades. ¿Sí? Este es nuestro segundo paso, hallar la suma o el vector suma en cada uno de los ejes. La suma en x es la componente de a en x más la componente de b en x. La suma en y es la componente de a en y más la componente de b en y. Procedemos a hacer su respectiva suma. Tengamos en cuenta que así sea una suma, tendremos que conservar el signo que tiene el vector. En el caso de la componente de b en y que nos dio negativo, no pondríamos positivo, sino que ponemos negativo. ¿Sí? Nuestro tercer paso es hallar el vector resultante
que es finalmente el que nos pide el ejercicio, hallar el vector o la suma de unos vectores, ¿cierto? Lo vamos a llamar vector resultante. Ese vector resultante que nos mostraría gráficamente, nos mostraría lo siguiente. Nos muestra que ese vector está formado por un vector en X correspondiente a 2.35 unidades. Ampliemos un poquito el eje. Digamos X y Y, que tenemos un vector de 2.35 unidades. Digamos que es este, un vector S en X igual a 2,35 unidades. Y un vector S en Y un poco más largo, que es de 5,98 unidades. Podríamos decir que ese vector S en Y, lo voy a poner acá, S en Y igual a 5,98 unidades. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el signo en el que tiene cada vector en X es positivo, entonces lo pongo en sentido positivo en X. En Y es positivo, lo pongo en sentido positivo en Y. Yo puedo aplicar, de los métodos que vimos gráficos, puedo aplicar el método del paralelogramo. Recuerden, tiro una paralela al vector y tiro una paralela al vector X. Y mi vector resultante es la unión del punto común de los dos vectores o punto de inicio hasta donde se cortan esas dos paralelas. O sea que mi vector resultante es un vector que estaría acá. Este es el vector R. Si observamos este triángulo, si observamos este SY lo tengo acá, es el mismo vector que tengo acá, SY igual a 5,98 unidades. Además, si observamos acá tenemos este triángulo que tengo acá de RSX y SY es un triángulo rectángulo. Observen que aquí tenemos el ángulo de 90 grados, R sería mi hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, ¿sí? Si aplicamos Pitágoras, recordemos que la hipotenusa, que en este caso es R, es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que R es igual a la raíz cuadrada de la componente en X, 2,35 unidades al cuadrado, más la componente en Y, que es 5,98 unidades al cuadrado. ¿Sí? Vamos a borrar un poco por acá, el tablero no es lo suficientemente grande para que continuemos con el ejercicio. Entonces tenemos que R es igual a la raíz cuadrada de, digamos, 2,35 elevado al cuadrado, nos da 5,52, tendríamos 5,52 unidades cuadradas, porque este 2 me eleva tanto al número como a las unidades, más 5,98 al cuadrado es igual a 35,76 unidades cuadradas. R es igual a la raíz cuadrada de 5,52 más 35,76, eso nos daría 41,28 unidades cuadradas. Raíz cuadrada de 41,28, raíz cuadrada de 41,28 sería igual a 6,42
y raíz cuadrada de unidades cuadradas sería unidades. Quiere decir que el vector resultante tiene un equivalente de 6.42 unidades. ¿Sí? Ese sería mi vector resultante de sumar esos dos vectores que inicialmente tendríamos. Ese sería mi tercer paso. El cuarto paso, o sea, este vector tendría un valor de 6.42. El cuarto paso me habla de hallar la dirección del vector. Hallar la dirección del vector. Entonces, la dirección del vector, recuerde que nos la da el ángulo que forma con el eje de las X. Este ángulo que está acá, digamos que ese ángulo lo vamos a llamar el ángulo beta. Entonces dijimos que para hallar el ángulo beta utilizábamos la expresión tangente a la menos 1 de la suma de los componentes en Y sobre la suma de las componentes en X. Quiere decir que es igual a tangente a la menos 1 de ¿quién? Suma de componentes en Y, 5.98 unidades. Suma de componentes en X, 2,35 unidades. Cancelo unidades y unidades. Me queda que beta es igual a tangente a la menos 1 de ¿quién? De 5.98 dividido 2,35 nos da 2,54 aproximadamente. Entonces en la calculadora le voy a decir shift tangente a la menos 1 de 2,54 y nos va a decir que forma un ángulo de 68,5 grados. 68,5 grados. El ángulo que forma ese vector es un ángulo de 68,5 grados, perdón. 68,5 grados. Entonces nos resulta un vector que tiene un valor de 6.42 unidades y tiene un ángulo de 68,5 unidades. ¿Qué es eso de tangente a la menos 1? Lo voy a explicar muy sencillo. Por ejemplo, usted dice en la calculadora coseno de 30 y la calculadora le dice a usted 0.87. 0.8666, como nosotros trabajamos con dos decimales, lo redondamos a 0.87. Aquí lo que nos están diciendo es, conociendo yo este valor, ¿a qué ángulo corresponde? Entonces yo le digo, coseno a la menos 1 de 0.87. En su calculadora normalmente viene shift como en amarillito y le muestra en el coseno, en la parte superior le muestra coseno a la menos 1. Entonces usted le dice shift coseno a la menos 1 de 0.87 y le dice que son aproximadamente 30 grados. Es, conociendo yo el valor, determinar cuál ángulo forma. Es lo mismo que hacemos con la tangente. Yo conozco que la tangente de un ángulo es 2.54. ¿A qué ángulo corresponde la tangente cuando su valor es 2.54? Nos da un ángulo de 68.5 grados. ¿Sí? Voy a hacer un último ejercicio. Vamos a sumar tres vectores. ¿Sí? Vamos a sumar tres vectores por este método. Entonces vamos a coger tres vectores cualquiera. X, Y, vamos a coger un vector de
4 unidades. Un vector B digamos que este es mi vector B, que equivale a 3 unidades, y un vector C también de 3 unidades, que este vector A forma un ángulo de 45 grados, que este vector B forma un ángulo de 40 grados, el vector C, y que el vector B, como podemos ver, está sobre el eje de las X. Vamos a hallar el vector resultante, ¿sí? Entonces recordemos los pasos, no los voy a escribir de nuevo, ya lo sabemos. El primer paso es hallar las componentes de cada uno de los vectores. Entonces, este vector A yo lo puedo descomponer en un vector A en Y, y este vector B lo puedo hallar en un vector A en X, igual con el vector C, lo puedo hallar como un vector C en y un vector C en X, un poco apretado esto acá, C en X. Vamos a hallar las componentes. Recordemos, componente de A en X siempre va a ser el vector por el coseno del ángulo, en este caso el coseno de 45 grados. Nos queda que es igual a A, que vale 4 unidades, por el coseno de 45, que es 0.71. Quiere decir que la componente de A en X es igual a 2.84 unidades. Ojo, ese vector de A en X es positivo, conserva su signo positivo. Componente de A en Y es igual al vector A por el seno de 45 grados, que sería 4 unidades, por el seno de 45, que también es 0.71. Seno y coseno en 45 grados son iguales. Componente de A en Y es igual a 2,84 unidades. Ese vector A está en el primer cuadrante, es positivo para X y positivo para Y, y su sentido así lo muestra. Componente de B en X, ojo con este vector está en todo el eje X y tiene sentido negativo en X, o sea que la componente de B en X es menos 3 unidades. Componente de B en Y, ese vector no tiene componente en Y, ese vector está todo sobre el eje de las X, o sea que su componente es 0 unidades. Componente de C en X es igual al vector C por el coseno de 40 grados. C, que vale 3 unidades, por el seno de 40, es 0.64 unidades. Quiere decir que la componente de C en X es igual a 1,92 unidades. ¿Cómo es ese vector C en X? Es positivo, mire que está en el eje positivo, está entre el primer y cuarto cuadrante. Y componente de C en Y es igual al C, al vector, por el seno de 40 grados, igual a 3 unidades, por el seno de 40 grados, que es seno de 40, 0.64. Seguramente acá tengo un error, 0.64. Acá seguramente ayer coseno y era el coseno de 40. Coseno de 40 es 0.77. Acá tengo un error, es 0.77. Esto me cambia este valor también. 0.77. Entonces nos queda que 3 por 0.77 es 2,31 unidades. Y acá 3 por 0.64 me da que la componente de C en Y es 1,92 unidades. ¿Cómo es la componente de ese vector en Y? Mire que está dirigido hacia abajo. C en Y está dirigido hacia abajo.
O sea que esa componente en Y es negativa. ¿Sí? Ya hicimos el primer paso, hallamos las componentes de cada uno de los vectores en los ejes cartesianos. Nuestro segundo paso es hallar el vector suma en cada uno de los ejes. Entonces decimos que S de X es igual a A de X más B de X más C de X. Quiere decir que S de X es igual a A de X. A de X nos dio 2,84 unidades. B de X nos dio menos 3 unidades. Menos 3 unidades. Y C de X nos dio 2,31 unidades. Más 2,31 unidades. Entonces, 3 menos 2.84 nos da menos 0.16. Menos 0.16 más 2.31 nos da 2,31 unidades. Usted la puede hacer en la calculadora. Yo simplemente resté de 3, 2.84 me da menos 0.16 y de 2.31 resté 0.16 y me da, perdón, 2.15. 2,15 unidades. Suma en Y es igual a A de Y más B de Y más C de Y. Quiere decir que S de Y o suma de vectores en Y es igual a de Y que nos dio 2,84 unidades más B de Y, pero B en Y es 0, entonces no pongo nada. Y C de Y me dio menos 1.92 unidades, ¿sí? Quiere decir que C de Y es igual a 2.84 menos 1.92 nos daría 0.98 unidades. ¿Sí? 0.92 unidades. 0.98 unidades. ¿Sí? S de Y, perdón. Entonces ya tengo la suma de componentes en X y la suma de componentes en Y. ¿Cuál es mi tercer paso? Hallar el vector resultante. Recuerden que el vector resultante me sale, si yo dibujo los vectores que tuve en los ejes X y eje Y, tenemos lo siguiente. X y Y, tenemos un vector S de X de 2.15 unidades, digamos que S de X está por acá. Y tenemos un vector en Y de 0.98 unidades, un poco más pequeño. Digamos que sería este vector S de Y igual a 0.98 y S de X igual a 2,15 unidades. Recuerde que yo trazo por el método del paralelogramo, trazo una paralela al eje X, una paralela al eje y el vector resultante es la unión entre el principio de los dos vectores y donde se cruzan las dos paralelas. O sea que ese vector resultante sería este vector, el vector R. Ese vector R, recordemos que R es igual a la raíz cuadrada de la componente de la suma en X al cuadrado más la componente de la suma en Y al cuadrado. Quiere decir que R es igual a la suma de S de X, que es 2,15 unidades al cuadrado más 0.98 unidades al cuadrado. Me vengo para acá. A continuar con mi trabajo. Listo, entonces digo que R es igual a raíz cuadrada de 2.15 al cuadrado, les decimos 2.15 al cuadrado igual a 4.62
unidades cuadradas más 0.98 al cuadrado, perdón, 0.98 al cuadrado, nos da 0.96 unidades cuadradas, lo que quiere decir que R es igual a raíz cuadrada de 4.62 más 0.96 nos daría 5.58 unidades cuadradas. Sacamos raíz cuadrada de 5.58 y nos da 2,36 unidades, porque la raíz cuadrada de unidades cuadradas es unidades. El vector resultante es un vector de 2,36 unidades. Sería mi vector resultante. Y voy a hallar la dirección de ese vector. Recordemos que la dirección es tangente a la menos 1 de la suma de S de Y sobre S de X. Sería igual a la tangente a la menos 1 de S de Y, pero S de Y es 0.98 unidades sobre 2.15 unidades que nos dio S de menos 1 de 0.98 y 2,15 nos da 0,46. Entonces en la calculadora le digo shift tangente a la menos 1 de 0,46 y me da un ángulo de 24,7 grados. 24,7 grados. Quiere decir que este ángulo que se nos forma acá entre el vector S de X y S de Y que me da la resultante es un ángulo de 24,7 grados. Esa sería la solución de la suma de estos tres vectores. Por ahora es esto, ¿sí? Cómo se suman componentes rectangulares. Espero haya sido claro, espero sea de mucha utilidad y les sirva para resolver talleres que encontrarán en la página posteriormente. Muchas gracias.